Hola, muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. El tema del programa de hoy van a ser las elecciones en Estados Unidos que se desarrollaron esta semana y que indudablemente concitaron la atención de la opinión pública mundial. Para hablar de este tema hemos invitado a Fernando Straface, que es director ejecutivo de CIPEC, que es un centro de estudio de políticas públicas, creo yo, en este momento el más influyente que hay en la Argentina. Fernando, tu primera lectura de esta elección, que fue apasionante en buena medida también por lo reñida que fue hasta último momento. Bueno, buenas noches, mucho gusto de estar acá. La primera lectura es que efectivamente la elección fue todo lo reñida que se pensaba que iba a ser. Una elección de 50 estados que componen los Estados Unidos, la verdadera competencia está en aproximadamente entre 5 y 7 estados, los más importantes, Florida, Ohio, Virginia y Pensilvania. Una elección que, a pesar de que en el colegio electoral deja a Obama con una diferencia importante, un poco mayor incluso que lo que se pensaba, casi más de 80 congresales del Consejo Electoral, en el voto popular y especialmente de los estados en donde Obama pudo hacer la diferencia en el colegio electoral, no fue tan grande. Un Estados Unidos que está muy dividido, uno ve el mapa de los estados y ve las costas son demócratas, el interior de los Estados Unidos es definitivamente republicano y dos partidos que luchan por el apoyo de aproximadamente un 5 o 7% del electorado general. Bueno, en las elecciones votaron casi 120 millones de personas y la diferencia no llegó a los 3 millones de votos, es decir, realmente una elección muy pareja. Y la distribución del poder que queda después de la elección es muy parecida a la que había antes. Continúa Obama en la Casa Blanca, los republicanos siguen dominando la Cámara de Representantes y los demócratas el Senado. ¿Cómo se gobierna un sistema presidencialista de estas características? Como vos decís, los demócratas van a dominar el Senado, pero lo van a dominar con una mayoría que todavía no les alcanza para dominar la iniciativa legislativa en el Senado. Necesitan para eso 60 senadores y tienen, dependiendo de algún resultado que todavía está en discusión, 52 probablemente. Entonces vamos a ver probablemente la misma dinámica que vimos en los primeros 4 años de Obama, un sistema muy difícil de gobernar, con un Congreso muy protagónico, un partido republicano que aún viniendo cuando entregaron el poder y dejaban un país con una crisis económica importante, decidieron no colaborar con varias de las leyes del paquete económico del presidente y un presidente que va a tener mucho más ahora, que ya no tiene la posibilidad de reelección, muy poco espacio político para iniciativas muy trascendentes. Va a ser un gobierno, a mí me parece, de baja intensidad en términos de grandes iniciativas de políticas que requieran el apoyo del Congreso, ¿no? ¿Cómo será recordada entonces una segunda presidencia de Obama? Probablemente una segunda presidencia de Obama será recordada como lo que muchos decían iba a ser efectivamente, una presidencia que va a administrar una salida de la crisis económica de los Estados Unidos, tal como lo hizo en el primer término, un presidente que probablemente recupera parte de la relación de Estados Unidos con el mundo, que mejora la imagen de los Estados Unidos, una presidencia que termina de cerrar la guerra las intervenciones en Irak y en Afganistán. Probablemente haya nuevas hipótesis de conflicto en Libia, en Medio Oriente, pero no auguro que la segunda presidencia de Obama sea trascendente y fundante en algunos temas, sobre todo de política interna. Claro, ¿crees básicamente que puede haber una mejora de los indicadores económicos, que pueda ser recordada como una etapa de prosperidad, si se quiere, pero no de cambios fundamentales en las reglas de juego? Efectivamente, porque de hecho Obama, una de las dificultades que tenía en términos de mensaje, y que probablemente en la segunda presidencia tenga mejor performance en ese sentido, era que Obama esencialmente tenía para comunicar y vender al electorado que sacó a Estados Unidos de la crisis, probablemente no para llevarlo a una senda de altísimo crecimiento, pero sí para sacarlo de la recesión en la que había recibido el país. Es muy difícil explicar a un electorado que hizo todo lo que podría, digamos, la performance que tuvo Estados Unidos es la mejor que podría haber tenido dada la crisis con la que recibió. Probablemente el segundo mandato sea un mandato de mejoras en indicadores, pero no de reforma de política, digamos. Claro, porque bueno, él en su primer mandato tuvo un crecimiento promedio de la economía en torno al 2% y un desempleo
durante varios meses alrededor del 8%. Se supone que esto podría ser un poco mejor en un segundo mandato. De hecho, en la última medición del desempleo que salió en octubre y todos esperaban cuál iba a ser ese índice, por primera vez en el periodo Obama el desempleo empezó a bajar, empezó a mejorar la tasa de empleo y se espera que esta tendencia siga, ¿no? Vos recién hablabas de la distribución geográfica del voto, Fernando, ¿no? Es decir, con los demócratas ganando en las costas y en el noreste, los republicanos en el centro, en el medio oeste y en el sur, pero también se dio una polarización muy interesante en los distintos sectores sociales, los distintos grupos étnicos, si se quiere. Digamos, más del 70% de los latinos votan por Obama, la gran mayoría de los hombres blancos votan por los republicanos, en este caso por Romney, las mujeres tienden a votar por Obama, los mayores votan republicanos, los más jóvenes por los demócratas. No solamente la distribución geográfica, sino además dentro de cada grupo etario, grupo étnico, se ven diferencias muy claras a la hora del voto. Y efectivamente, como vos decís, y con muy poco voto cruzado entre esos grupos étnicos. Para ponerlo en una metáfora, los republicanos representan ese Estados Unidos anglosajón, protestante y blanco, y también en términos etarios de personas más grandes, y los demócratas representan el Estados Unidos de los últimos 50 años, en el que gana protagonismo los afroamericanos, ganan protagonismo los latinos, que en breve ya serán la primera minoría étnica de los Estados Unidos, gana protagonismo las personas más jóvenes, las mujeres asociadas a cuestiones de género, un país muy fuertemente dividido, no solo en torno a la agenda, a la concepción económica del Estado, sino también a valores muy sustanciales, vinculados con el rol del Estado, con cuestiones morales, y con cuestiones vinculadas incluso a las libertades individuales, ¿no? Recién mencionabas a los latinos, ya en esta elección se considera que casi un 10% de los que votaron eran latinos, eran de origen latino. Esto plantea para cualquier partido en el futuro en Estados Unidos que debe tener a alguno de los candidatos que integran la fórmula, debe ser atractivo para ese electorado. El propio Jeff Bush, uno más de la dinastía de los Bush, el gobernador de Florida, durante la campaña le dijo a Romney que en la forma en que Romney se estaba vinculando con los latinos iba a ser muy difícil que tenga el apoyo, y también le dijo que sin ese apoyo Romney iba a ser presidente. Yo creo que hay que mirar muy de cerca a Jeff Bush, que tuvo una performance excelente cada vez que compitió en Florida, y que podría ser una carta muy importante de los republicanos para dar vuelta al resultado en ese estado y tener una oferta electoral, como vos decías, atrayente para los latinos, ¿no? Vos hacías referencia, y te hago esta pregunta, después vamos a ir a un corte para ver un poco qué temas del sistema electoral de Estados Unidos pueden ser interesantes para discutir en la Argentina. Pero puntualmente hacías referencia a que las campañas se concentran en unos pocos estados que son los estados decisivos, porque no tienen un patrón de comportamiento electoral definido. Esa es una deformación pese a que allí hay colegio electoral, porque en la Argentina muchas veces se dice, bueno, desde que no hay más colegio electoral, toda la actividad proselitista se concentra en la provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 40% del padrón. Pero en Estados Unidos ocurre una cosa muy parecida, porque todas las campañas se concentran en unos muy pocos estados, que son aquellos que definen la elección. Sí, los denominados swing states, esos estados que pueden caer para un lado o para el otro, según cómo sea de atractiva la propuesta de los dos candidatos. Cuando uno mira, es muy interesante mirar los recorridos de campaña en los dos candidatos en los últimos días, van de uno a otro de esos estados todo el tiempo. Claro, ni Nueva York, ni Texas, ni California, por nombrar tres estados muy grandes, son visitados por los candidatos porque ya se descuenta allí el resultado. Ningún demócrata se propone ganar Texas, ningún republicano ganar California. Así es, bueno, vamos a hacer un corte, Fernando, y seguimos conversando. Ya venimos.